el título de hoy es el pacto, ver por adelantado, y el versículo lo podemos ver en Juan 15, 16. Ahí lo podéis ver. Como es solo un versículo, lo vamos a leer todos juntos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Es una palabra muy importante la que hemos recibido hoy y también la que hemos leído. Estoy seguro que todos los que estamos aquí reunidos, también los que estáis por internet, sois personas que estáis aquí reunidas no porque vosotros lo habéis querido así. Aunque parece que yo por mi propio pie he venido hasta este lugar y hoy estoy sentado aquí escuchando la palabra, pero de verdad que es Dios el que ha puesto eso en vuestro corazón y es Dios el que os ha llamado. Parece que somos nosotros los que hemos elegido tener fe o creerle a Él, pero de verdad que no. Que es un regalo que Dios os ha dado a cada uno de vosotros. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el Evangelio es tan grande que no depende de mí. Por eso es que no importa ni mi divinidad, ni importa lo bien que lo haga, lo mal que lo haga. Sino que Dios, que es soberano, y Dios que es todopoderoso, Él es el que vino a mi vida cuando yo, pues, estaba realmente perdido. Aunque yo estaba en medio de la oscuridad, es Dios el que vino a vuestra vida a salvaros, a daros el Evangelio. Y Él, que os amó, os dio el Evangelio por dos razones. Primero, porque quería que recibierais la salvación. Y aquel que está en Cristo es hijo de Dios. Aquel que reciba a Jesucristo en su corazón, aquel que cree en Él, que solo a través de Jesucristo puede recibir la salvación, dice la palabra de Dios en Juan 1:12, que te vuelves hijo de Dios. Y ese es el primer regalo que Dios ha dado a vuestras vidas. Y el segundo regalo que os da es que a través de vosotros, primero Dios os ha dado la salvación para que otras personas puedan escuchar el Evangelio y recibir la salvación. Eso es una gran bendición del creyente. Por eso, como hemos leído hoy, realmente nosotros no le elegimos a Él, sino que Él vino a nuestras vidas. Él os eligió a vosotros y os ha puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Qué quiere decir? Dios os llamó y os dio el Evangelio para que ese Evangelio tenga fruto en vuestras vidas. Primero personalmente y después incluso en vuestras vidas, en la gente, en vuestro trabajo o en vuestra familia, con la gente que está alrededor. Dice que tendréis fruto y también dice la palabra de Dios que ese fruto va a permanecer. ¿Por qué? Porque es un fruto que Dios da. ¿Cuánto me puedo esforzar yo en mi vida para levantar mi vida? O esforzarme con mi talento o mi especialidad como profesional y edificar qué. De verdad que si Dios no bendice mi vida, pues llega un momento que todo se puede derrumbar. Pero dice la palabra de Dios que el fruto que viene del Evangelio, el fruto que Dios os da, ese permanece. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Os bendigo para que a través de este Evangelio toméis la dirección de la palabra de Dios. Y al tomar esta dirección, también podáis direccionar vuestra vida de esa forma, hasta el punto de que esto se vuelva vuestra naturaleza. El título de hoy, en inglés es Covenant, en español, pacto. Y el pacto, que es la palabra de Dios, es algo que tenemos que ver por adelantado. Esto lo voy a explicar más. Como hijos de Dios, si sois las personas que todos los días recordáis la palabra que Dios os ha dado el domingo, recordáis el pacto, veréis por adelantado que lo que me ocurre hoy, ahí,
hay un plan de Dios. Veréis por adelantado que esa dificultad o ese problema no es un problema, sino que a través de esa situación por la que Dios me está guiando, Él está haciendo su obra. Si hay un momento que yo pierdo la palabra de Dios y el pacto, ¿qué ocurre? Que no puedo ver por adelantado lo que va a ocurrir. Y cuando viene la situación, pues eso realmente me agobia. Estoy seguro que al acabar el mensaje vais a entender mejor lo que digo. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo qué era el pacto, ¿verdad? Y decíamos que este pacto, ¿qué era? La promesa de Dios con el hombre. Como ese contrato, ¿verdad? Esa promesa entre Dios y el hombre, ¿para qué? Para que el hombre pueda vivir como el arca de Noé, ¿verdad? Dios daba la palabra para que el creyente, al aferrarse a la palabra, pueda vivir, pueda prosperar y también en su vida pueda salir de esclavitud. En otras palabras, para que sea feliz. Dios todas las semanas hace ese contrato con vuestras vidas. Os da la palabra, que es el pacto. Y esa es la promesa que Él va a cumplir en vuestras vidas. Por eso, aquel que no perdió la palabra de Dios y permaneció dentro de la palabra de Dios, vivió. Aquel que permaneció dentro del pacto que Dios daba en cada época, tuvo victoria, tuvo respuesta en su vida. Prosperar o respuesta. Para que en vuestra vida haya respuesta y se levante la obra de Dios, Dios os da la palabra, que es lo que cumple. Ahora, en el día de hoy, ¿qué pacto es el que yo me tengo que aferrar? Ya entendemos lo que es el pacto, que lo vimos la semana pasada. Hoy, ¿a qué pacto me tengo que aferrar? Eso es lo que tenemos que entender. ¿Cómo puedo encontrar ese pacto y verlo por adelantado? Nosotros creemos que Dios es soberano. Y creemos en la soberanía absoluta de Dios. Voy a hablar un poco de la vida de Moisés. ¿Qué significa que Dios es soberano? Quizás es una palabra que no entendemos bien, ¿verdad? ¿Qué significa que Dios es soberano? Significa que nosotros creemos que Dios no se equivoca, que Dios lo tiene todo bajo control. Que tuvierais los hermanos que tenéis, los padres que tenéis, que nacierais en España. Eso es algo que Dios ya sabía. Os ha creado de esa forma. La evangelización del mundo es el plan de Dios y la dirección que Dios nos ha dado. Lo podemos ver también a través del culto de la semana pasada. Pero claro, para ese plan de Dios que Dios está haciendo, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es el pacto que yo me tengo que aferrar? Pues ese pacto empieza aquí, entendiendo que Dios es soberano. Para hacer la evangelización del mundo, Dios te ha creado tal cual tú eres. Te ha hecho nacer en la familia que tú has nacido. Te ha hecho experimentar en el colegio cuando eras pequeño lo que has experimentado. Te está formando incluso hoy. Él está perfeccionando vuestras vidas. Para cumplir su plan, Dios, como hemos leído hoy, dice que os ha escogido. Que no le elegimos nosotros a Él, sino que os ha escogido. Ahora, Dios, ¿por qué Dios te ha hecho escuchar el Evangelio y recibirlo? Dios te ha escogido para que tú vayas y tengas fruto. ¿Qué quiere decir? Para que seas ese origen de bendición a otras personas. En el momento que lo creáis, la obra se va a empezar a levantar. Dios, de igual manera, eligió a Moisés, que es el personaje que voy a utilizar para explicar esto. Moisés, él no eligió ser adoptado, ¿verdad? Pero fue la situación que le tocó vivir en su vida. Ni siquiera él eligió vivir en palacio. Ya otros muchos quisieran, ¿no? Pero él ni eligió el tener que ser adoptado, ni eligió tampoco el vivir bajo Faraón. Ni siquiera él eligió el tener que salir huyendo hasta el desierto de Midian ahí y vivir 40 años. Pero todo eso fue algo que Dios permitió en su vida
para prepararle para que el plan de Dios se cumpla a través de él. De igual manera, Dios está obrando en vuestras vidas para que su plan se cumpla a través de vosotros. Creerlo, de verdad. Fue algo que Dios utilizó y lo puso en su camino para poder usarle. Eso es la soberanía de Dios. Faraón, él dio la orden. Os sabéis la historia de Moisés, ¿verdad? Él nació en una época, claro, uno no elige cuándo nacer. Él nació en una época donde Faraón dio una orden. Matar a todo varón, a todo niño. Esa fue la orden que él eligió. Y él nació en esa época. No podía ni hablar, pero ya estaba condenado a muerte. Era algo que él no eligió. Era la soberanía de Dios. Y Dios, fíjate, es que hasta utilizó todo eso porque ya había preparado a Moisés para liberar a su pueblo de Egipto. Porque la evangelización del mundo debía comenzar también a través de la vida de Moisés. Y esa es la soberanía de Dios, que él nació en una época que no es fácil. Nadie ha elegido aquí que en el 2020 esté el coronavirus, ¿verdad? Es algo que nos ha tocado vivir, pero es que hasta eso es algo que Dios ha permitido. Y yo incluso hasta el fin de este año, este último mes, continuamente estoy descubriendo respuestas. Y estoy viendo cómo Dios, a través del coronavirus, que es una pandemia, que es una desgracia, porque mucha gente realmente pues, ha fallecido, hay familias destrozadas, pero que incluso en medio de todo ese dolor, Dios está obrando y mucha gente está conociendo el Evangelio. Y no hay mayor bendición que esa, porque una persona que entra en el Evangelio hasta las siguientes generaciones, ya los hijos de esas personas ya viven de forma diferente. Y los hijos de los hijos entran incluso aún mayor de bendición. Moisés, él era un bebé. Y le pusieron en una cesta y le medio reconducieron para que pueda llegar en río hasta Palacio. Y fue Dios el que preparó que se encontrara ese Moisés, que era un bebé, con la hija de Faraón. Claro, Faraón dio la orden de matar a todo niño. Si no se hubiese encontrado Moisés con la hija de Faraón y ella no se hubiese encaprichado de decir, a este niño me lo quedo, pues seguramente Faraón, pues a ese hay que matarle también. Pero Dios preparó ese encuentro con la hija de Faraón. Entonces, claro, como es una jovencita, pues ni siquiera podía dar de comer a ese bebé. Y la hermana de Moisés, que iba siguiendo ahí el cesto, porque estaba su hermano ahí de bebé dentro de la cesta, que fue muy astuta, pues claro, al ver que lo recogió la hija del faraón y ver que ella no podía darle pecho, pues dijo, oye, si quieres te traigo una mujer hebrea que le pueda dar pecho. Y dijo, pues mira, genial, porque como yo no puedo, ¿a quién trajo? A la madre de Moisés. Todo eso fue algo que Dios preparó. Y claro, ya estaba Moisés otra vez con su madre hasta que cumplió cierta edad y ya le enviaron otra vez a palacio de forma segura, porque no le iban a matar porque la hija de Faraón se había encaprichado de él, de forma segura con la madre, pudiendo ser alimentado. ¿Y qué es lo importante? Que Jocabed, que es su madre, le transmitía el Evangelio continuamente a Moisés. Él no lo eligió, pero Dios a lo largo de su vida fue preparando cada una de las cosas importantes para que el plan que Dios tenía, que iba a cumplir a través de la vida de Moisés, se cumpliera. Entonces, Moisés, desde pequeño, él pudo escuchar el Evangelio y hasta cierta edad crecer dentro del Evangelio. Y fíjate, después él vivió una vida en palacio, disfrutando de muchas cosas. Y seguramente que hubo un tiempo, hasta en su adolescencia, que se olvidaría del Evangelio. Pero eso era algo que su madre le había implantado desde pequeño. Por eso, él cuando vio al egipcio pegar al hebreo, Moisés, ahí le salió de su corazón algo, un impulso, y mató a ese egipcio.
con miedo de que igual le iban a coger, le iban a meter preso o incluso asesinar, él salió huyendo y se escondió en la región de Miriam, 40 años. Y allí Moisés se encontró con Jetro, que luego sería su suegro. Pero Jetro era una persona de Dios que tenía el evangelio organizado. Y como Moisés ya tenía una base, ¿qué pasa? Que Jetro otra vez le dio la dirección. Y durante 40 años Moisés estuvo analizando el pacto, estudiando sobre la palabra de Dios. Y se dio cuenta de que el pueblo de Dios estaba viviendo como esclavo en Egipto, pero que realmente no era un pueblo para vivir como esclavo. Ahí Moisés encontró su pacto. Y él pudo ver por adelantado que el futuro del pueblo de Israel pues no era ese, ser esclavo. Y después fue cuando ya Dios se le apareció a Moisés en una zarza de fuego. Y hablándole, Dios le dio el pacto y le dio la misión que él, la dirección que Dios le daba a Moisés para utilizarle. Todo esto fueron acontecimientos que ocurrieron en la vida de Moisés, pero que él no eligió. De hecho, él se sentía incapaz. Dios, pero elige a Aarón, mi hermano, que él habla bien, que él tiene cualidades, que está preparado. ¿Por qué me eliges a mí que yo no puedo ni hablar? Y ya Dios parece que jugaba con él. A ver, ¿tú sabes quién soy yo? Le decía en otras palabras, que yo soy Dios. ¿Que no me crees? Venga, mete la mano en tu pecho. Y como ellos tenían como una túnica, la metían así, ¿no? Sácala y la tenía leprosa. Vuélvela a meter. Sácala y la tenía sana. Dios le estaba mostrando su poder, parecía que estaba jugando. ¿Qué tienes en la mano? Un palo, pues iba por la montaña, ¿no? Una vara. Déjala en el suelo y se convertía en una serpiente. Cógela otra vez por la cola y otra vez se convertía en vara. ¿Por qué Dios hacía eso? Le estaba mostrando que no eres tú, que soy yo. Yo te escogí. Yo te digo que vayas. Yo te voy a dar ese fruto que permanece. Dios es el que te llamó. Dios es el que obra en tu vida, el que te da la respuesta, el que te hace prosperar. Nosotros simplemente aférrate a la promesa. Dios le dijo a Moisés, ve y libera a mi pueblo. Ese fue el pacto que Moisés recibió y se aferró a él. ¿Por qué? Estaba conectado con la visión, que veremos la semana que viene, de Dios. Por eso vosotros, a través del culto de hoy, ¿de qué os tenéis que dar cuenta? Que lo que ocurre en mi vida está bajo la soberanía de Dios. Dios os ha llamado y creado, formado, tal cual. Os ha hecho experimentar cosas en vuestro pasado porque Él lo ha permitido. No se le ha escapado, de verdad. Dice la palabra de Dios que ni un pelo de nuestra cabeza se nos cae sin su consentimiento. ¿Qué quiere decir? Pero es que fíjate, yo tengo ahí un trauma o yo tengo esta herida de mi pasado. Dios os ha permitido que eso ocurra en vuestra vida. ¿Por qué? Porque os quiero usar. Dios os quiere usar grandemente, de verdad. Si yo encuentro la respuesta en el Evangelio, ese pasado se vuelve plataforma para mi vida. Si yo encuentro esa respuesta en el Evangelio, encuentro que Dios me ha hecho a mí experimentar eso, aunque haya sido una mala experiencia. ¿Para qué? Para que yo pueda ser esa respuesta para otras personas. De verdad, os bendigo para que creáis en esto. Dios es soberano. ¿Qué quiere decir? No se nos escapa nada. No se le escapa nada. Que Dios me haya hecho español, me haya hecho ir a Corea, casarme con mi mujer coreana, incluso estar allí, aprender coreano. Todo eso está bajo la soberanía de Dios. ¿Por qué? Dios me ha guiado de esa forma. ¿Para qué? Para que yo pueda enraizar en el Evangelio y que a través de mí su plan, que es la evangelización del mundo, que es que el Evangelio sea predicado, se esté cumpliendo. Y Dios lo está haciendo a través de mi vida. ¿Por qué? Porque me ha levantado como testigo. Y para hacer la evangelización del mundo, que es la dirección que Dios me ha dado, también me ha dado un encuentro con todos vosotros. Por eso yo lo veo de esta forma. Soy las personas de la evangelización del mundo. ¿Por qué? Porque Dios también me ha dado a mí esa dirección. Hasta incluso sin conoceros, a Ana, por ejemplo, es la primera vez que la he visto hoy. Hasta sin conocerla, pues seguro que Dios tiene un plan con la vida de Ana. ¿Por qué? Pues porque nosotros, esta reunión, no es otra reunión, sino es la reunión que dando culto a Dios, recibimos la palabra de Dios y tenemos la dirección del deseo de Dios.
que es que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Entonces, cada uno de vosotros sois esa herramienta, esos testigos que Dios ha llamado. ¿Para qué? Para que a través de mi vida su nombre sea glorificado y el evangelio sea testificado. Por eso Dios va a bendecir vuestras vidas. Por eso Dios, si tomáis esta dirección, Él va a obrar. Yo creo que hace una semana lo decía. De verdad, no hace falta orar por otras cosas. Sanidad, la economía, pues son cosas que necesitamos, ¿verdad? Pero si tomamos en nuestra vida el deseo y el corazón, ponemos en nuestro corazón la dirección de Dios, ¿será que Dios no lo va a dar? Por supuesto. ¿Será que Dios no va a bendecir a los remanentes para que se levanten como en esa cumbre espiritual, para que el evangelio sea transmitido a través de sus vidas? Por supuesto que Dios obra así. Tenemos que predicar el evangelio y Dios no os va a dar la salud para que podáis ir y predicar. Por supuesto que Dios lo va a hacer. Yo tengo 100%, no, 300% seguridad de eso. Si somos las personas que tienen en su corazón la evangelización del mundo, que es el deseo de Dios, y yo me muevo centrado en su pacto, de verdad, ahí vais a recibir descanso. ¿Por qué? Si yo soy esta persona que cumple el pacto de Dios, que es Dios el que me está usando, yo ahí puedo descansar, porque cualquier cosa que me ocurra, pues ahí hay un plan de Dios. Si Él es el que me está usando, Él es el que tiene el control. ¿Por qué quiero empezar a controlarlo yo? ¿Por qué soy yo el que tengo estos deseos o los otros? Ya os conté lo que ocurrió con la selectividad, cuando yo tomé la selectividad. Yo era un estudiante que estudiaba bien. Y yo tenía mi plan. Dios, voy a estudiar en esta carrera, en esta universidad, para el día de mañana ser empresario, apoyar a mi pastor, levantar una iglesia con la economía, hacer las misiones. Yo era el corazón que tenía. ¿Qué corazón más bonito? Era un corazón que Dios me había dado, viendo el evangelio, viendo que realmente lo que la gente necesitaba era el evangelio. ¿Pero qué ocurrió? Que suspendí la selectividad. Yo en ese momento me frustré. Igual, quizás como le pasó a Moisés, cuando él estaba huyendo, ¿verdad? Jolín, Dios, pues me has dado el evangelio todo y ahora estoy huyendo como fugitivo, como fugitivo porque había asesinado a alguien. ¿Qué está pasando? Seguramente que él tenía muchas preguntas ahí y no entendía, ¿no? Pero en mi vida fue un momento que fue igual. Pero que si yo no hubiese suspendido, pues hubiese ido a esa universidad, hubiese graduado, hubiese casado, hubiese tenido hijos, una empresa, tal, y hubiese vivido aquí en España y no me hubiese preparado como pastor. ¿Qué ocurre? Que Dios permitió ese acontecimiento en mi vida. ¿Para qué? Para realmente que su plan se esté cumpliendo. Por eso ahí tenéis que tener paz y descansar. Porque Dios permite todas las cosas por un plan y porque Él quiere realmente obrar en vuestra vida. Esta semana he podido estar viajando a Tarragona, como ya sabéis. Y claro, allí he estado con la hermana Raquel, que también está conectada, y he estado visitando su nueva empresa también. Hemos podido dar culto allí. También le he podido dar un poco de dirección y palabra. Entonces, claro, pasando 3 días allí en Tarragona, pues primero que el tiempo es genial. O sea, calorcito, sol, ver el mar siempre relaja mucho, es un sitio genial. Incluso he pensado algún día, cuando ya haya menos pandemia y todo, pues sería genial poder ir con los remanentes y pasar 2 días allí, en plan camping o lo que sea. Es un lugar donde se puede ir hasta en diciembre y no hace frío ni nada, es que es un paraíso. Pero claro, yo mirando Tarragona, pues decía, ¿cómo Tarragona va a recibir bendición? Y me daba cuenta, de verdad, la persona que tiene el evangelio es origen de bendición. Raquel es origen de bendición, porque ella tiene el evangelio puede ser compartido. Y ese es el plan de Dios. Ayer, desde Corea, ya sabéis que allí en Corea pues, tengo también mi iglesia y estoy encargado del ministerio multicultural con los extranjeros que viven allí en Corea, ¿no? Y también aquellos que ya están en otros países, ¿no? Y una extranjera que vive allí en Corea, miembro de mi iglesia, pues me escribió y me dio la noticia de que tiene cáncer de mama. Entonces,
dices, estoy muy triste, estoy muy afectada, muy triste, ¿eh? Me escribía. Y yo la pude contestar. Y no pude hablar mucho con ella, pero sí que le escribí un mensaje y seguramente hoy por la noche o mañana estaré hablando con ella, ¿no? ¿Qué es lo que vino a mi corazón cuando me dijo eso? De verdad que eres una persona importante. ¿Por qué? Dios te ha llamado como la persona para hacer la evangelización del mundo. Y esta enfermedad, de verdad, que el plan de Dios para el creyente no está en la enfermedad. Es que para nosotros hemos recibido algo tan grande que es el Evangelio, que no tenemos que preocuparnos de nada. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que nos caigamos por la escalera, que nos den con un palo. Eso son cosas que pueden pasar, ¿verdad, Héctor? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Que muramos? Es que Jesucristo ha solucionado hasta el problema de la muerte y nos ha dado vida eterna, una eternidad para disfrutar con Él. De verdad, somos seres espirituales y hay una eternidad o en el cielo o en el infierno. Aquellos que han solucionado el problema del pecado, que solo se puede solucionar a través de Jesucristo, han recibido una vida eterna. Entonces, hasta el morir no es un problema ya para nosotros. Fíjate. Entonces, de verdad, da gracias a Dios. Entonces, ¿qué le he dicho yo a esta mujer? Mira, tu enfermedad no es un problema. ¿Por qué? El plan de Dios para tu vida no está en la enfermedad, sino que a través de la enfermedad el plan de Dios se va a cumplir. Es lo mismo de la vida de Moisés. Yo estoy seguro que va a ser un nuevo comienzo para esta mujer, porque ahora a través de esa enfermedad, ¿ella qué va a hacer? Va a conocer más a Dios, le va a experimentar más su poder, se va a acercar más al Evangelio, y ese es el plan de Dios. Yo lo sé. Si Dios quiere morir, o sea, quiere que mueras, es tan fácil como venir por la noche y cogerte la nariz, como dice el pastor Río. Te aguanta el oxígeno un poco y te lleva. No necesita ni darte cáncer ni nada. Entonces, ¿qué tienes que descubrir? Que a través de la enfermedad, ¿cuál es el plan de Dios? Si oras y te pones delante de Dios, Dios te lo va a empezar a mostrar. Como en la vida de Moisés. Tardó un tiempo, pero fue el itinerario, el viaje que Moisés empezó a caminar dentro del pacto y fue el viaje de toda su vida. Como ya sabéis, mi madre está con cáncer pulmonar, cerebral. Los médicos decían que 1 año, ya lleva 3. Y parece que se está alargando, parece que está viviendo más de lo que esperábamos. O yo ayer estuve con ella, la vi mejor que hace una semana. Tiene sus crisis, altibajos. La verdad que la movilidad ya es muy, muy poca. Pero yo estoy dando gracias a Dios todos los días. ¿Por qué? Es que Dios está obrando tan grandemente en mi familia por esa situación. El título de oración de mi madre de toda la vida es que toda la familia pueda entrar dentro del Evangelio. Y es una mujer de fe, de oración. Y ella pues ha disfrutado del Evangelio toda su vida. Ha ido a conferencias, ha viajado a Corea, hemos estado en Alemania en conferencias. Y mi madre ha disfrutado mucho, ha visto cómo su hijo ha llegado hasta ser pastor. Pero ni aun esforzándose mucho, ni dando culto todos los domingos en la iglesia, ni viajando por el Evangelio, toda la familia podía centrarse en el pacto y mirar a Dios. Pero Dios, que conoce todas las cosas y que es soberano, para que su plan se cumpla a través de mi madre, ¿qué hizo? Le dio el cáncer. Fue algo que Dios permitió. Y yo lo he visto claramente, que el plan de Dios no era el cáncer, si es que al fin y al cabo, pues todos vamos a morir, de una forma o de otra. ¿Qué más da que muera de esta forma o de otra? Lo importante es que a través de su vida, Dios está cumpliendo su plan. Y eso es una gran bendición. El que lo ve puede dar gracias, de verdad. Dios es todopoderoso y Él puede hacer todas las cosas. Fíjate cómo obró en la vida de Moisés. Con 80 años le empezó a usar. No pienses que es tarde tampoco. Entra dentro del pacto en el cual hay vida, en el cual hay prosperidad, respuesta, en el cual yo puedo salir de toda esclavitud. Y si eres la persona del Evangelio, Dios va a abrir toda puerta que esté cerrada. Dios va a dar la sanidad que tú necesitas. ¿Para qué? Porque el Evangelio debe ser proclamado a través de mí. Dios, que es todopoderoso
incluso va a traer la economía que tú necesitas para que juntos, para hacer esta evangelización en el mundo, su obra se esté levantando. Va a traer a esas personas que van a escuchar el evangelio. ¿Para qué? Para que juntos, unánimes, lo vamos a ver en el segundo culto, pueda su obra empezar a levantarse. Que no me quiero enrollar mucho más, que luego hay otro mensaje. Entonces, ¿cuál es el comienzo? ¿Cómo puedo comenzar? Ahora entiendo mi pasado, mi presente y mi hoy. Todo está en la mano de Dios y en todo había un plan de Dios. ¿Cómo debo comenzar en el día de hoy? El problema. El problema que tú tienes no está ahí por casualidad. Es algo que Dios ha permitido y el problema va a cambiar a bendición cuando lo miras con los ojos del Evangelio. No es el problema, sino que dentro del problema Dios está dando el mensaje para que puedas encontrar el pacto de Dios, ese camino que tú tienes que caminar. Moisés, al ver al egipcio, fue un gran problema para él, pero eso le empujó a caminar por ese camino, ese itinerario que Dios había preparado para su vida. Entonces podemos ver que a través del problema podemos encontrar el pacto de Dios. También que si soy esta persona, todo lo que ocurre en mi vida será respuesta para el Evangelio. Respuesta para el cumplimiento del pacto. Entonces, que yo esté bajo el cumplimiento del plan de Dios es la mayor bendición. No os preocupéis por nada. Mis hijos son hijos de Dios, ya están dentro del arca, de verdad. Encargárselo al Señor. ¿Por qué? El que mi vida, mi familia, mi empresa esté dentro del cumplimiento del pacto de Dios es la mayor bendición. ¿A quién Dios va a bendecir? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para que Dios bendiga tu vida? Pues yo soy la persona que tiene el pacto de Dios, que tiene la palabra de Dios. Entonces, por supuesto que Dios va a dar la sabiduría que los remanentes necesitan para ser usados el día de mañana, para llegar a la empresa que tienen que llegar en el día de mañana. Va a preparar esos encuentros de bendición como se lo dio a Moisés cuando él estaba totalmente desesperado, estaba huyendo sin dirección y se encontró con una persona de bendición, Jetro. Es algo que Dios obra. Todos estáis aquí porque seguro que habéis tenido un encuentro con una persona que os ha podido dar dirección y hablar el evangelio. Por eso es que nada se vuelve un problema, o que nada me funcionaba, no tenía nada, no había respuesta en mi vida, pero ahora lo tengo todo. Como conclusión, viendo este problema, os bendigo para que encontréis mi pacto. Y mi pacto no es lo que yo quiero, sino mi pacto está realmente conectado con el Evangelio. En mi vida, pues, ¿cuál es mi pacto? Tengo varios, pero para mí, este es un pacto que Dios me dio. Isaías 43, del 8 al 12. Y no es una palabra que de repente abría así y dije, uy, esta me gusta, me la quedo. Sino que ahí hay un mensaje que viendo mi vida Dios me ha dado. ¿Qué es lo que dice esta palabra? Que mira a la gente, un poquito antes de Isaías 43, incluso habla en Isaías de que la gente dice que creo en Dios, por su boca confiesan que creen en Dios, pero su corazón está lejos de él. Y yo me da cuenta, el problema de España, o España, Europa, realmente es este tipo de situación y campo. Por nuestra cultura o el trasfondo que tenemos, hay mucha gente que busca a Dios, o que cree en Dios, o que confiesa, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Pero su corazón está lejos de Dios. ¿Y qué dice en este versículo? Tú fíjate, ellos tienen ojos, pero no ven. ¿Qué quiere decir? Yo veo claramente el problema del hombre es un problema espiritual, pero aunque tienen ojos, no lo ven. Y les hablas el evangelio enseñándoles cuál es el problema del hombre. Pero aunque tienen oídos, no oyen, dice la palabra de Dios. Tienen ojos, pero no pueden ver lo espiritual. Tienen oídos, pero tampoco pueden oír la respuesta al evangelio.
les predicas el evangelio y dicen, no, yo es que no creo en esas cosas. Pero de entre todos ellos, en el versículo 12 que dice, tú eres mi testigo. Yo me di cuenta, Dios, mira Europa, de verdad que lo tiene todo. Ahora que estoy en España, el sol que hace, la alimentación, es que tiene muchas bendiciones, ha recibido muchas bendiciones. Lo tiene todo menos el evangelio. Y le hablas el evangelio y no lo oyen, no lo ven. Por supuesto que entre todas las personas Dios ha preparado gente como vosotros. Pero eso fue un pacto que Dios a mí me dio. De verdad, Dios me ha llamado como ese testigo. Jesús es el Cristo. Que pueda creer en eso es la mayor bendición. Por eso os bendigo para que puedan encontrar ese pacto personal. Como en la vida de Moisés. Todo ocurrió bajo la soberanía de Dios y él pudo entender. Por esto Dios ha permitido todo eso. Por eso Dios permitió el vivir en palacio. Porque era la persona que Dios preparó para que el evangelio sea predicado. Yo me acuerdo, una vez, había una persona que tenía una adicción a videojuegos, un estudiante en Corea. Un estudiante era chino, él era chino. Y él recibió el evangelio y a través del evangelio empezó a recibir mucha sanidad. Empezó a tomar dirección en su vida, empezó incluso a estudiar mejor. Y en la universidad nos encontramos con otro chino y yo le pude estar predicando el evangelio. Claro, yo lo hacía en inglés. El chino hablaba también medio inglés, yo también medio inglés. Era difícil, pero ellos hablaban chino entre ellos. Y claro, yo le predicaba el evangelio, pero después este chico, ¿qué hizo? Que habló de su vida. Mira, yo antes tampoco lo conocía, pero yo vivía de esta forma y tenía estos problemas. Pero al conocer el evangelio y a Jesucristo, es que Dios empezó a obrar mi vida y fíjate, ahora he cambiado, ahora puedo hacer esto, ahora puedo hacer lo otro. Y él hablaba así. Entonces, claro, yo me di cuenta. Claro, él puede decir estas cosas. ¿Por qué? Lo ha experimentado. ¿Qué gran problema tenía? ¿Qué adicción? No os imagináis. Podría contar más, pero se va a alargar. Pero él tenía muchos problemas. Él iba caminando por la calle y perdía el rumbo. Y cuando se centraba no sabía dónde estaba. ¿Por qué? Por la adicción que tenía. Tan concentrado en los videojuegos que era la hora de comer y no tenía hambre. No, es que no quiero comer, no tengo hambre. Eso le traía la adicción, fíjate. Puede caer hasta enfermo. Pues este chico empezó a recibir mucha sanidad al escuchar el evangelio. Y claro, yo le oía hablar y vale, no se sabía tantos versículos como yo, pero ¿qué veía? Él era testigo. Era un pacto que Dios le había dado por como Dios había obrado en su vida. Entonces, os bendigo para que esta semana podáis encontrar ese pacto personal que Dios os está dando, mirando vuestra vida y direccionar vuestra vida dentro del evangelio. Entonces, dentro de ese pacto, empezaréis a ver por adelantado cómo Dios empieza a obrar. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por el pacto que tú nos has dado. Dios Padre, gracias porque dentro del evangelio podemos entender que todo lo que ha ocurrido está bajo tu soberanía. Obra con tu Espíritu Santo para que hoy podamos comenzar de nuevo. Obra, Señor, con tu Espíritu Santo para que hoy pueda aferrarme a ese pacto y tomar dirección en mi vida. No importa realmente lo que ha ocurrido. Si hoy comienzo dentro del pacto, estoy seguro de que tu plan y tu voluntad se va a ir cumpliendo en mí. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.